Nació el 10 de marzo de 1939 en Villanueva de Aregaño, provincia de Burgos. A los 11 años entra en el aspirantado de los Escolapios en Villacarriedo, Santander. 2 años después pasa al aspirantado de Getafe, Madrid. Allí realiza el noviciado y emite su voz simple. En Salamanca recibe las órdenes menores y posteriormente las mayores. El 24 de marzo de 1963 recibe la ordenación sacerdotal de manos de don Demetrio Mansilla Reollo en la iglesia del Maestro de Ávila de los Operarios Diocesanos. En 1964 es destinado a Oviedo para hacerse cargo de la sección de pequeños en el internado, impartiendo clases de primaria y otras actividades pastorales en el Colegio Calasanz Loyola. En 1966 marcha a Colombia, donde ocupó numerosos cargos y fundamentalmente se dedicó al estudio y a la docencia. En 1985 regresa a Salamanca y posteriormente es nombrado director del Colegio Calasanz y rector de la comunidad, compaginando con viajes a Guinea Ecuatorial para misionar durante el verano. Hacia 1996 es trasladado a Getafe y de allí a Santa Cruz de Tenerife en 2002 como representante de la titularidad, rector de la comunidad y director del Centro Docente de los Padres Escolapios. En 2010 es admitido por el obispo para tener una experiencia pastoral en la diócesis y en 2011 es nombrado párroco de Cabo Blanco. Por favor, don Manuel, puede subir. Ustedes saben que el sacerdocio es un don, una gracia. Y esa gracia exige una respuesta. Somos hechos para los hombres y para dedicar a los hombres a Dios. Y primeramente nosotros tenemos que estar cerca de ese Dios, de ese Cristo que nos ha elegido. Cuando estoy colaborando con Eduardo, en Navidad nos regaló esa oración de San Juan Crisóstomo. Desde el vientre, mi madre, te conocí. Yo la rezo todos los días. Patrón, en estos momentos es emoción, porque San Juan de Ávila escribía que nos tenemos que distinguir por la santidad. Y a veces no es la santidad la que prima a nosotros, o menos en mí. Y por eso hoy es día de pedir perdón al Señor y reconocer su inmensa y gran misericordia que ha tenido conmigo. Y darle gracias por eso, hermanos sacerdotes. Os pido que pidáis al Señor para que este tiempo, todas las energías que aún nos queden, este último caminar en nuestra vida, esté dedicado plenamente al Señor y restablecer algo de todo aquello que nos ha hecho durante la vida y de dar gracias constantemente al Señor por esa gran misericordia que ha tenido conmigo. Muchas gracias. Ahora sí, don Manuel Bettencourt Cabrera. Nació en Breña Alta el 19 de abril de 1939, del matrimonio formado por Juan y Antonia. Estudió en el seminario de Tenerife.
Es ordenado diácono el 30 de marzo de 1963 y presbítero el 2 de julio del mismo año en los Llanos de Aridane. Después de su ordenación, ha desempeñado en la diócesis los siguientes servicios: notario, secretario particular del obispo, mayordomo y prefecto de disciplina del seminario diocesano en el año 1963 este último, miembro del equipo del litoral de Anaga en 1964, encargado de San Juan Bautista en La Laguna entre los años 1965 al 68, delegado diocesano de vocaciones, capellán del Hospital de Dolores, párroco de San Andrés y San Pedro entre los años 73 al 80, párroco de Nuestra Señora de Fátima y San Pedro y Pablo en Barrio Nuevo desde 1979 hasta 1986, nombrado beneficiado de la Catedral en 1980, presidente de la Comisión de Asuntos Económicos en el 82, párroco de San Fernando y San Martín de Porres entre los años 1988 hasta 1994. Nombrado canónigo honorario de la Catedral en el año 1989. Presidente de obra entre los años 1992 hasta 1994. Nombrado canónigo maestro capilla segundo en 1993. Párroco de Nuestra Señora del Carmen y San Juan en María Jiménez y Nuestra Señora de Loreto, Valle Seco, entre los años 1994 hasta el 2000. Director espiritual del Seminario de Tenerife desde el año 2000 hasta el año 2008. También en el 2000 es nombrado canónigo vicepenitenciario, auditor y vicecanciller. En el año 2002 es nombrado conciliario de adoración nocturna y notario del obispado en 2006. En 2008 es nombrado administrador parroquial de San Andrés y San Pedro en Santa Cruz de Tenerife, para ser posteriormente nombrado administrador parroquial de la Iglesia de Santo Domingo en La Laguna durante el 2009. Será en 2010 cuando es nombrado párroco de Nuestra Señora de la Esperanza en La Esperanza y Nuestra Señora de los Dolores hasta hoy. Don Manuel fue el suyo. Todo eso es principio, ¿verdad? Me acuerdo de uno de ellos, administrador diocesano, que duré 30 días. Como Juan Pablo I. Así que en algo me parezco. Yo no sé qué decir, como siempre. Pero sé que me desperté muy temprano. Intenté dormirme, pero no pude. Entonces empecé a darle vueltas a los 50 años de sacerdote. Y la primera palabra que me llegó a la mente y al corazón no fue otra cosa sino la palabra gracias a Dios. Pero claro, era un Dios encarnado en todos los papas, hasta el actual Papa Francisco. Un Dios encarnado en todos los obispos, incluyendo el actual, por supuesto. Un Dios encarnado en los vicarios de aquel tiempo. Un Dios encarnado en todas las parroquias, en todas las comunidades, el seminario, los formadores del seminario, el obispado,
el seminario, por supuesto. Pero claro, seguí dándole vueltas a la cabeza y después de esa primera palabra me vino otra. Y esa otra fue que todo es amor de Dios. Que lo único que tenemos que hacer es responder al amor de Dios. Pero nada más que eso. Experimentar ese amor que Dios nos tiene, siempre. Y entonces están las innumerables cosas pequeñas que tenemos que hacer o que hemos hecho, entre ellos esos nombramientos. Cosas pequeñas, porque cosas grandes no tenemos que hacer nunca, muchas o ninguna. Y si hay alguna cosa grande, Dios te da los medios para hacerla, pero todas las cosas pequeñas se convierten en grandes por el amor que pones en ellas. Y claro, sigues pensando cuántas maravillas ha hecho Dios. Y todo es obra de Él. Y hay otro pensamiento ahí que no pude dejar de pensarlo. Y es la parábola del Padre misericordioso. Porque el Padre misericordioso es misericordioso cuando hay un hijo pródigo y cuando hay un hijo mayor. Y ahí se ve la misericordia de Dios actuando constantemente, experimentando cómo Dios acoge a su hijo. Lo acoge como lo acogió en aquel momento, pero lo acoge siempre, sin llamarle la atención, esperando a que uno vuelva a su regazo. ¿Y qué más? No quiero alargarme, porque lo que estoy diciendo apenas tiene importancia, pero sí pensé en algo muy rápidamente, ¿no? Recién ordenado, vivía con mi sacerdocio como una llamarada, como un carbón encendido. Esta idea la repetí también cuando cumplí 25 años. Después la llamarada cada vez iba menos, hasta los 50 años, que creo que el carbón está encendido. Y al final de esta época del carbón encendido, la palabra que no se puede olvidar, la palabra de perdón. Yo no sé, conscientemente no he querido hacer daño a nadie, conscientemente, pero siempre uno ofende y por eso pues pido perdón a aquellas personas que les he ofendido. Y todo esto me parece que bañado con dos palabras. Una es la Eucaristía y la otra es la Virgen. Desde la Virgen del Risco hasta ahora la Virgen de la Esperanza, junto con la Virgen de los Dolores. Muchas gracias por todos los bienes que he recibido de todos y cada uno de vosotros, empezando por el Señor Obispo. Don Juan Cirilo Pérez Álvarez nació el 26 de junio de 1937 en Reña Alta. Entra en el Seminario Diocesano de Tenerife y el 2 de julio de 1963, en los Llanos Talibanes, es ordenado sacerdote por don Luis Franco Cascón. Estudió en el Seminario Diocesano y en la Universidad de Comillas, además de música en el Conservatorio. En 1963 atiende las parroquias de San Juan Bautista y San Bartolomé, siendo nombrado en 1971 vicario parroquial de Santo Domingo de la Laguna, profesor de música en el seminario y beneficiado tenor de la Santa Iglesia Catedral. En el año 1975 es nombrado párroco de la Cruz de Ifara en Los Campitos
y beneficiado organista de la catedral. 2 años después, es nombrado párroco del Santísimo Redentor de las Chumberas y de las parroquias de Geneto, hasta que en 1979 es nombrado párroco de Nuestra Señora del Rosario en Valle Tavares y Valle Jiménez, cargo que ocupa en la actualidad. En 1989 es nombrado canónigo honorario de la catedral y en 1993 canónigo organista primero. Don Juan Cirilo, puede subir. En primer lugar, da la casualidad que las 2 veces, tanto las bodas de plata como las de oro, han sido en el seminario, de modo que estamos bien vinculados al seminario. Gracias por habernos admitido aquí, pero en primer lugar, gracias también a Dios, que nos ha dado, me ha dado tantos años de vida. Yo recuerdo compañeros de estudio, como fueron don Juan Rodríguez Díaz o don Miguel González Hernández, que me han llegado estos días, se quedaron a medio camino. Yo la llamo más antes. Por eso siempre debemos de dar gracias a Dios. Un año de vida es un año más de gracia. Yo me siento ilusionado con eso, y hablando de ilusión, yo creo que a la ocasión siempre da la ilusión, porque ahora no va a aburrirse nunca, buscar algo que tenga uno ilusionándose. ¿Qué voy a decir yo antes de tantos doctores que falta reflexión? Gracias por este homenaje y que fin que nos están ilusionando a todos. Don Manuel González Marrero nace el 19 de julio de 1964 en Charco del Pino, en Granadilla, La Bona. Entra en el Seminario Menor de Tenerife en el año 1978, donde completará sus estudios. Don Damián Iguarse Morao lo ordenará diácono el 1 de marzo de 1988 y presbítero el 27 de noviembre del mismo año, siendo destinado como párroco insólito a la Villa de Garafía y a Pasaporte. Y en septiembre de 1989 es nombrado párroco de la Villa de Garafía, donde permaneció hasta 1992, enviado como cura encargado de Nuestra Señora de Fátima y párroco insólido de San Pedro, ambas en Weimar. Es trasladado un año después como director espiritual del Seminario Menor, cargo que ocupará hasta el 2005, compaginándolo con el del delegado de vocaciones y director de la Casa de Ejercicios de Santa Cruz de Tenerife. En 2005 es nombrado párroco en San Francisco y Nuestra Señora del Pilar en Santa Cruz de la Palma. Actualmente es párroco de las parroquias de San Miguel de Abona y de San Ciprés de Granadilla en el sur de Tenerife. Vamos a continuar leyendo, me han dicho todos los sacerdotes que cumplen 25 años y al final suben todos juntos. Don Manuel Gabriel Trujillo nace el 5 de febrero de 1954 en el barrio del Toscal en Santa Cruz de Tenerife. En 1956 emigra a Venezuela, donde cursa sus estudios de primaria y secundaria, regresando a Las Palmas de Gran Canaria en 1967, donde cursa estudios en el Politécnico Virgen del Pino, emigrando nuevamente a Venezuela en busca de trabajo y graduándose como ingeniero mecánico. En 1975 contrajo matrimonio, del que nacieron 3 hijos. En octubre de 1978 retornará a Canarias, regresando nuevamente a Venezuela en 1982. A mediados de 1983 comenzará a trabajar en la dirección del Departamento de Pastoral Juvenil y a trabajar en un proyecto misional. En 1984 inicia los estudios de Filosofía y Teología, compartiendo dicha actividad con su trabajo profesional y pastoral, siendo ordenado el 22 de mayo de 1988 diácono permanente. Después de haber ejercido su ministerio diaconal en la diócesis de La Guaira durante 12 años y 11 meses después de haber vivido la tragedia de Vargas junto con los suyos, regresa a Tenerife bajo la previa aceptación de don Felipe Fernández García, vinculado al servicio de las parroquias Tabeje, quedando encardinado a la diócesis de Tenerife en 2012.
Don Antonio Murillo Benítez nace en Villanueva del Duque, Córdoba, el 8 de diciembre de 1935. Sus padres son Francisco y Aurea. A los 20 años ingresa en la Orden de los Hermanos de San Juan de Dios, donde permanecerá 30 años. A la edad de 50 años, desarrolla su apostolado como misionero en Venezuela y a los 52 es ordenado sacerdote el 11 de junio de 1988 por el arzobispo de Barquisimeto. 6 años después, en el 1992, llega a nuestra diócesis y trabaja en el puerto de la Cruz hasta el día de hoy, en las parroquias de Nuestra Señora de los Dolores, San Antonio y Nuestra Señora de la Paz y San Amaro. Y disculpando la ausencia de don Joaquín Herba Menzoso, pero también leemos un poco su historia. Nace en La Coruña el 18 de agosto de 1959. Después de trasladarse a Canarias, cursa estudios de medicina en la Universidad de La Laguna. Finalizados dichos estudios, siente la vocación sacerdotal y dejando su carrera, entra en el Seminario Diocesano de Tenerife, donde realiza sus estudios de bachiller en teología, licenciándose más tarde en Sagrada Escritura en el Instituto Bíblico de Roma. El 11 de julio de 1987, don Damián Iguazmen Borau lo ordena diácono y será el beato Juan Pablo II quien lo ordena el 29 de mayo de 1988 en Roma como sacerdote. En 1991 fue nombrado párroco de Nuestra Señora de las Mercedes, Nuestra Señora de los Reyes y San José en La Laguna. En 1998 es trasladado a las parroquias de San Roque, en el barrio de la Alegría, y el beato José Lancheta en el litoral de Nava, en Santa Cruz de Tenerife, donde continúa en la actualidad. Además de ser profesor del seminario y del Instituto de Teología, imparte clases de religión en secundaria y bachillerato. Y desde el año 2004 es miembro del Colegio de Consultores, entre otras ocupaciones. Pueden subir al escenario. Dele, Joaquín.